Estoy en la gala de la Fundación Museo del Prado, entre susurros y miradas que se sienten como agujas clavándose en cada poro de mi piel. Cada rostro es familiar, cada sonrisa una máscara que he conocido por más de 15 años. Elena Vidal, con su voz de porcelana rota, se ha puesto en mi camino cerca de una mesa llena de canapés exóticos. No puedo evitar la punzada de irritación, la misma que sentía en las reuniones del jardín botánico hace tanto tiempo, cuando era otra persona. Me remueve el estómago el solo pensar en el pasado. María. Sus ojos me recorren con una curiosidad mal disimulada, deteniéndose en mi vestido rojo carmesí, un tono que Carlos siempre prohibió por considerarlo demasiado llamativo. Luego en la ausencia de mis joyas, mis muñecas, antes cubiertas de brillantes, ahora desnudas. ¿No esperábamos verte? Carlos dijo que estabas recuperándote, recuperándome. Mi agarre en el pequeño bolso de mano, el único de marca que pude salvar de la purga, se tensa hasta que mis nudillos se vuelven blancos. La seda del vestido se siente fría contra mi piel, un recordatorio constante de que no estoy donde se supone que debo pertenecer, pero a la vez, justo donde debo estar, rompiendo moldes. Recuperación implica enfermedad, Elena. Le respondo, y mi voz, gracias al cielo, suena firme y melódica, sin una fisura que delate la tempestad interna. Simplemente estoy en transición. Elena balbucea algo, sus ojos esquivando los míos, buscando cualquier señal de quiebre, de la debilidad que Carlos, estoy segura, les ha prometido que encontrarían. El aire aquí dentro, entre el aroma a perfumes caros y el juicio no expresado de las élites, se siente denso, opresivo. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si todavía fuera la misma mujer de antes, atrapada en una jaula de oro que ahora ya no existe. Es valiente, muy valiente, verte aquí, especialmente con Ana dirigiendo la subasta esta noche. Su tono es condescendiente, ese matiz que tanto detestaba en mi vida anterior. Me aparto de ella con la cabeza alta, cada paso una declaración silenciosa que resuena en mis propios oídos. El coraje no tiene nada que ver. Yo construí esta fundación desde cero. No necesito permiso para visitar mi propia creación. La dejo allí con su estupefacción y sigo adelante. Pero la euforia de mi entrada está empezando a desvanecerse, reemplazada por una punzada de ansiedad que conozco demasiado bien. Carlos me está buscando con la mirada. Puedo sentirlo como una picazón. Le he humillado con mi llegada, lo sé. Y ahora sus ojos han encontrado los míos. Le veo susurrar algo al jefe de seguridad, ese armario llamado Gustavo. Lo veo moverse, pesado, inquebrantable, directamente hacia mí. Mi corazón se acelera, como un pájaro enjaulado intentando escapar. Él me va a echar, me va a arrastrar fuera de aquí, delante de todos estos buitres. El sudor frío me recorre la espalda, a pesar del aire acondicionado. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si no tengo nada más que este vestido y esta audacia? ¿Y si solo soy una dependienta colándose en una fiesta de 1.000 millonarios? Pero, ¿cómo llegué hasta este punto, al centro de este huracán de ojos que me devoran? Apenas hace 8 meses me sentía tan pequeña, tan insignificante. A veces, por las noches, antes de que llegara el sueño, que no siempre llegaba fácilmente, me encontraba reviviendo el momento una y otra vez. ¿Era martes? Sí, creo que sí. Sí, un martes por la mañana en la Torre Picasso de Madrid. José Prieto, el abogado con cara de tiburón, arrastrando las palabras. Se cobraba 600 euros la hora para desmantelar mi vida. ¿Puedes creerlo?
Pensarlo ahora me revuelve el estómago. Firme aquí, aquí, y rubrique la página 42. Su voz era un monótono sin emoción alguna, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Y Carlos Ortiz, sentado frente a mí en la inmensa mesa de caoba, con su sonrisa satisfecha. Esa sonrisa que prometía todo y que, al final, me lo había arrebatado todo. Bebía un whisky escocés con hielo tintineando en su vaso de cristal a las 11 de la mañana. Me miró, recostado en su silla de cuero, la típica arrogancia que tanto detestaba, la que había ignorado durante años engañándome a mí misma. Yo no lloraba. Esa era la parte que más le irritaba. Lo sabía. Había esperado que me derrumbara, que le suplicara. Había practicado su mirada de falsa compasión en el espejo esa mañana. Estoy segura. ¿Estás segura de que entiendes los términos, María? Su voz dulce y venenosa me taladraba los oídos. Una vez que firmes esto, el ático en el Paseo de la Castellana se esfuma. La finca en Marbella, adiós. La asignación mensual se acabó. Te llevas el acuerdo al que llegamos, que, francamente, no te mantendrá el estilo de vida al que estás acostumbrada por mucho tiempo. Hizo una pausa dramática. Esa sonrisa cruel se le dibujó en los labios, como si saboreara cada una de mis futuras penurias. Solo me preocupo por ti, Bella. El mundo real es frío. Y ahí fue cuando me di cuenta de la trampa. Me llamaba Bella, un diminutivo que no había usado en años, una forma de recordarme que antes, en sus ojos, había sido bonita. Y ahora, ¿qué era? ¿Una nulidad? Levanté la vista. ¿Mis ojos eran verdes? Creo que sí, aunque ahora los siento más cansados, más viejos, penetraron su fachada. Por primera vez en años sentí que él parpadeaba, incómodo. No me veía como una víctima. Parecía que veía a alguien despertando de un coma largo y sofocante, y eso lo asustó. El frío es preferible a la asfixia de tu calor, Carlos, le dije, y mi voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo, lo cual era cierto. Firmé el papel, Maria Sterling. Tiré el nombre Ortiz allí mismo, sobre la mesa, como si fuera una servilleta sucia, algo sin valor. Lo sentí. Esa liberación, una ola que me recorría de la cabeza a los pies. Carlos bufó, vaciando su vaso. ¡Qué dramática! Ana está esperando abajo. Quería subir, ofrecerte sus condolencias, pero le dije que no sería apropiado. Ana Roca, la intern de 24 años, la mujer que llevaba los diamantes que yo le había ayudado a Carlos a elegir para nuestro 10º aniversario. Qué ironía, ¿verdad? Sentí una punzada de rabia, pero la contuve. Dile a Ana, le dije, levantándome y alisándome el vestido azul marino, uno que él me había comprado hacía 3 años y que siempre había criticado por ser demasiado modesto, pero que ahora sentía como una armadura, una segunda piel de defensa. Que el puesto de señor Ortiz conlleva muchas obligaciones ocultas. Espero que tenga la energía para ellas. Me di la vuelta para irme. Estás cometiendo un error, Bella, me gritó Carlos, su voz ahogada por su ego herido. Tienes 42 años. No tienes carrera. No tienes contactos que no sean míos. Estarás manejando una librería en Carabanchel en un mes. Me detuve en la puerta de cristal esmerilado. No miré atrás. Adiós, Carlos. El descenso en ascensor desde el piso 55 del rascacielos me pareció un descenso a los infiernos. Cada piso una cuenta regresiva hacia la nada. Pero cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, inspiré profundamente. No era desesperación,
Era oxígeno, aire puro en mis pulmones. Afuera llovía a cántaros, una típica tormenta madrileña que lavaba las calles. Salí por las puertas giratorias. Allí estaba la limusina de Carlos. La ventanilla bajó y vi la cara de Ana, joven, bella y engreída. Me ofreció un diminuto y lastimero saludo con la mano. Una risa sarcástica que no emití. Carlos salió del edificio detrás de mí, chasqueando los dedos a su conductor. A Tiffany's James, Ana necesita un capricho. Me quedé en la acera, la lluvia empapando al instante mi vestido. No tenía paraguas, no tenía coche esperándome. Vi como mi marido de 15 años se subía al coche con su amante, la pesada puerta cerrándose con un golpe sordo, un sonido de finalidad. La limusina se alejó, salpicándome agua sucia de un charco en los talones. Me quedé allí un largo minuto, tiritando, empapada hasta los huesos. Un portero del edificio, un hombre al que había saludado con la cabeza durante años, se llamaba Enrique, salió con un gran paraguas. «¿Señora Ortiz? O quiero decir, señora», me preguntó suavemente, sujetando el toldo sobre mí. «¿Le llamo un taxi?» Le miré. Las lágrimas por fin se acumularon en mis ojos, mezclándose con la lluvia que caía sobre mi cara. No eran lágrimas de pérdida, no, nada de eso, sino las aterradoras lágrimas de un nuevo comienzo, de una incertidumbre abrumadora. «No, Enrique», susurré, la garganta apretada. «Creo que iré andando al metro. Necesito aprender a hacer esto de nuevo». Me di la vuelta y caminé hacia la gris tormenta, hacia lo desconocido. Carlos creyó que me había arruinado. Pensó que me había despojado de mi valor. Pero mientras caminaba hacia la estación de sol, agarrando mi bolso, que contenía un cheque por un acuerdo modesto y mi libertad, hice una promesa silenciosa, feroz. Él cree que fui una pasajera en su vida. Está a punto de descubrir que yo era el motor. Momentos como ese te cambian por completo. La forma en que cada gota de lluvia parecía lavar no solo el rímel de mi cara, sino también los 15 años de invisibilidad, de ser la sombra de alguien más. Es curioso cómo algo tan destructivo como una ruptura, una humillación pública, puede, a veces, ser la cosa más constructiva de tu vida. Te despoja de lo superfluo, de la falsa comodidad. Es como si la vida te gritara a los cuatro vientos: «Despierta de una vez, esto no es lo que eres». Pero, ¿y si te equivocabas? ¿Y si no pudieras con el peso, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, a no tener dónde caerse muerta? Era abrumadora, lo más aterrador que había sentido en años. La gente lo ve desde fuera y piensa, «qué fuerte es», pero por dentro es un campo de batalla de dudas, miedos y una determinación que apenas empieza a florecer. ¿Quién era María sin Carlos? ¿Sin su dinero? ¿Sin su nombre? ¿Sin su aprobación? Eso fue lo que me obligó a buscar respuestas, a construir una nueva María desde cero. Y no, no fue fácil ni bonito, no fue un camino de rosas, pero fue real. Volver a empezar, ¿quién dijo que era sencillo? Pero supongo que era la única forma de no hundirme para siempre. 8 meses después, el timbre de la puerta de la Página Dorada sonó suavemente. Era una librería de segunda mano en el corazón del barrio de Las Letras, pequeña, polvorienta, pero con un encanto indescriptible. Olía a papel viejo, a vainilla y a polvo, un aroma que había llegado a amar, a sentir como mi propio hogar. Era un refugio. «María, ¿puedes atender la caja? Tengo que revisar un envío en la parte de atrás», gritó doña Elena, la dueña, desde el almacén. Doña Elena tenía 70 años, estaba medio sorda
y era la mujer más amable que había conocido, una segunda madre en muchos sentidos. En ello, Elena, le contesté. No, espera, dije Elena. Juro que a veces se me mezclan los nombres de los personajes de los libros que leo con la gente real. Sonrío para mis adentros. Apenas unos meses en el negocio de los libros, y ya me creía otra persona. Apenas la reconocía, esta nueva María. Me limpié las manos en el delantal de tela que usaba. Ya no vestía de Chanel. Llevaba un suéter de punto beige suave de Zara y unos vaqueros que había encontrado en alguna tienda barata. Mi pelo, antes peinado a diario en una peluquería de la calle Serrano, ahora recogido en un moño suelto y desordenado que me hacía sentir libre. Las líneas de estrés alrededor de mi boca, grabadas por años de caminar de puntillas alrededor de Carlos, de sus caprichos y sus enfados, se habían suavizado. Caminé hacia el mostrador para atender al cliente. Buenas tardes, bienvenida a la página dorada. ¿En qué puedo? Me quedé helada, congelada. Al otro lado del mostrador no estaba un cliente habitual buscando una primera edición de Dickens. Era un fantasma de mi vida pasada. María. La voz sonó aturdida. Era Cristina Blanco, la esposa del director ejecutivo de un gran banco. Habíamos compartido mesa en la junta de la gala del Jardín Botánico durante 5 años, sonriendo falsamente en eventos y cenas. Cristina iba cubierta de Fendi, sosteniendo una rara revista de arquitectura que probablemente nunca leería. Sentí un rubor subir por mi cuello. Este era el momento que había temido, el descubrimiento de mi nueva realidad. Hola, Cristina, dije, manteniendo la voz firme y levantando la barbilla. Mis ojos, los mismos ojos que Carlos había llamado verdes, ahora más cansados, miraron los suyos. Los ojos de Cristina escanearon mi atuendo. Luego se dirigieron a la pequeña y algo desordenada tienda. Su expresión pasó de la sorpresa a algo parecido al horror, para finalmente asentarse en una compasión condescendiente que me resultaba insoportable. Dios mío, Carlos dijo que te estabas tomando un tiempo, susurró Cristina, inclinándose como si la pobreza fuera contagiosa, como si mis nuevas ropas pudieran manchar las suyas. Pero no me di cuenta de que trabajabas en ventas. Lo disfruto, le dije con frialdad, una punzada de orgullo creciendo en mi pecho. Me encantan los libros. Ayudo a gestionar el inventario. Claro, claro, dijo Cristina, dándome palmaditas en la mano por encima del mostrador, una falsa muestra de afecto. Es valiente, muy valiente. Mira, querida, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Estoy perfectamente bien, Cristina. Ese libro cuesta 150 euros. ¿Quiere que lo envuelva? Mi voz no tembló. No le di la satisfacción. Cristina compró el libro más por incomodidad que por otra cosa y prácticamente huyó de la tienda, como si huyera de un incendio. Sabía lo que pasaría después. A la hora de la cena, todos los teléfonos del barrio de Salamanca, de la zona pija de Madrid, estarían sonando. ¿Te enteraste? María Ortiz es una dependienta. Pobre cosa. Carlos la dejó sin nada. Respiré hondo y me apoyé en el mostrador. Cerré los ojos. Que hablen, me dije. Ya no importaba tanto. El timbre sonó de nuevo, devolviéndome a la realidad. Me enderecé, poniéndome una sonrisa profesional. Bienvenido a la página dorada. Entró un hombre. Era alto, vestía un abrigo gris marengo que le quedaba un poco demasiado bien para ser comprado en cualquier sitio, pero estaba usado, el cuello ligeramente deshilachado. Tenía el pelo oscuro salpicado de plata en las sienes y unos ojos color pizarra, grises e ilegibles, que irradiaban una extraña profundidad. Se movía con una quietud callada y pesada, una presencia casi imponente.
No se parecía a los hombres frenéticos y obsesionados con el estatus que yo solía conocer. Él parecía un hombre que trabajaba con las manos, quizás un contratista de alta gama o un mecánico especialista. Busco un libro específico, dijo. Su voz era grave, ronca, con una autoridad tranquila. Un manual de reparación de los años 20 para un tipo de motor distinto. El Rolls-Royce Phantom Wen es difícil de encontrar. Mi mente hizo clic al instante. Sabía exactamente dónde estaba. Lo había catalogado la semana pasada, preguntándome quién demonios querría una guía de mecánica grasienta de un siglo de antigüedad. Tercera estantería a la izquierda, fila de abajo, dije de inmediato. Lomo azul, el espíritu del mantenimiento. Está en sorprendentemente buen estado. El hombre me miró con un atisbo de sorpresa. Una ceja se levantó levemente. Conoce bien su inventario. Conozco cada libro de esta tienda, respondí, sintiendo un pequeño nudo en el estómago por el reconocimiento. Caminó hasta la estantería, recuperó el libro y lo hojeó. Una pequeña sonrisa genuina tocó sus labios. Le cambió por completo la cara, haciéndolo parecer más joven, menos reservado. Lo llevó al mostrador. No tiene idea de cuánto tiempo llevo buscando esto, dijo, su voz resonando con una emoción palpable. Estoy restaurando una vieja belleza. Lleva 40 años en un garaje en las afueras. Esta es la pieza que faltaba. Suena como un trabajo de amor, dije, pasándole la cuenta con la misma familiaridad con la que había gestionado mi antigua vida, pero con una satisfacción mucho mayor. 45 euros. Me entregó un billete de 50 euros. Sus manos eran ásperas, callosas, marcadas por el trabajo, pero sus uñas estaban limpias, pulcras. Quédese el cambio. No aceptamos propinas, señor, le dije, devolviéndole un billete de 5 euros. Pero gracias. Hizo una pausa, mirándome bien por primera vez. Parecía estudiar mi rostro, no con la mirada depredadora o juzgadora de los hombres del club de campo, sino con una curiosidad que hizo que mi corazón diera un vuelco, un ritmo distinto al de la ansiedad. Soy Salvador, dijo. María. Bueno, María, gracias. Acaba de salvar una pieza de maquinaria muy cara de convertirse en chatarra. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Sabe, para una dependienta de librería, tiene la postura de una duquesa. Me reí, un sonido corto y seco que hacía mucho que no escuchaba. Exduquesa, actual dependienta. Salvador no preguntó, solo asintió, inclinó la cabeza y salió al fresco aire de otoño. Le vi irse sintiendo una extraña conexión con ese hombre de ojos grises y manos trabajadoras. Fue la primera interacción agradable, la primera genuina que había tenido con un hombre en 8 meses. No recuerdo cuándo fue la última vez que alguien me había mirado con tanta atención y tan poca exigencia. Era diferente, extrañamente refrescante. 2 semanas después llegó la invitación. No fue enviada a mi apartamento en Carabanchel. Fue entregada a mano en la librería, dirigida a la señorita María Sterling. Era un sobre de papel grueso color crema con relieves dorados. La Fundación Sterling Ortiz, gala benéfica anual, solicita el placer de su compañía. La miré fijamente, como si fuera una serpiente. La fundación, yo la había iniciado. Yo la había construido desde cero, organizando subastas, examinando organizaciones benéficas, recaudando millones para la alfabetización infantil. Cuando nos divorciamos, los abogados de Carlos argumentaron que la fundación era un activo de Ortiz Holdings. Me obligaron a renunciar a la junta, me echaron de lo mío. ¿Por qué me invitaba ahora? Mi teléfono zumbó, un mensaje de un número desconocido.
Pensé que te gustaría ver lo que hemos hecho con el lugar, a menos que estés demasiado ocupada colocando libros de bolsillo. Carlos, era una burla cruel. Quería que fuera para que pudiera exhibir a Ana como la nueva presidenta de la fundación. Quería mostrarle al mundo que me habían reemplazado por completo, que aparecería con un vestido barato, luciendo cansada y derrotada, para besarle el anillo, para arrastrarme. ¿Malas noticias?, preguntó doña Elena al ver mi rostro pálido, casi transparente. Una citación, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Me moví para tirar la invitación a la basura, para olvidarla, para huir de esa humillación. No lo hagas, dijo doña Elena con voz tajante, y me quedé inmóvil, sorprendida por su determinación. María, tú construiste esa fundación, ¿no es así? Recuerdo haber leído sobre ello hace años. ¿Eres esa María? Lo era, le dije, mi voz apenas un susurro. Si no vas, dijo doña Elena, puliendo una lámpara de latón con un paño. Le estás diciendo que tenía razón. Le estás diciendo que ya no existes. No puedo ir, Elena. No tengo un vestido. No tengo joyas. No tengo cómo llegar. Ahora voy en metro. ¿Cómo voy a llegar a la gala del Prado en un vagón de metro? Es una locura. El timbre sonó. Era Salvador. Llevaba un mono de mecánico esta vez, con el logotipo Restauraciones Navarro bordado. Parecía cansado, con una mancha de grasa en la mejilla, pero sus ojos grises seguían siendo tan intensos como la primera vez. ¿De vuelta?, le pregunté, tratando de esconder la invitación a mi espalda, sintiendo una oleada de vergüenza. Necesito un libro sobre tapicería, costura de cuero, dijo Salvador, ignorando mi torpeza. Me miró, percibiendo la tensión que me rodeaba. ¿Todo bien? Miré a este extraño, a este hombre con las manos manchadas y una mirada penetrante. No sabía por qué, pero la frustración y la rabia que había contenido durante tanto tiempo me desbordaron. Mi ex marido, solté, sin pensarlo 2 veces, sintiendo que las palabras salían de mí como un torrente. Está dando una gala para la fundación que yo inicié, y me invitó solo para humillarme. Y lo peor es que quiero ir. Quiero entrar allí y mostrarle que todavía estoy en pie, pero no puedo. Salvador se apoyó en el mostrador. El aire a su alrededor se sentía sólido, fiable, como una roca. ¿Por qué no puedes? Porque en ese mundo, Salvador, la apariencia lo es todo. Necesito un vestido de gala, diamantes y un coche que no huela a perro mojado. No tengo nada de eso. No tengo absolutamente nada. Salvador me miró pensativo. Miró la grasa en sus manos, luego a mis ojos. No puedo ayudarte con el vestido, dijo lentamente, su voz profunda. Pero conozco los coches. Restauraciones Navarro. Nos encargamos de flotas de alta gama, Rolls-Royce Vintage, Bentleys. A veces los llevamos para eventos para asegurarnos de que los motores se manejen correctamente. Parpadeé, asimilando sus palabras, sintiendo un rayo de esperanza. ¿Tú? ¿Tú los conduces? ¿Puedes? Salvador se encogió de hombros, con esa tranquilidad suya que me desarmaba. Tengo un Rolls-Royce Phantom de 1935 que se terminará esta semana. Puertas traseras negras como el azabache. Es digno de la realeza. Necesito una prueba de carretera. Se inclinó, bajando la voz. Consigue el vestido, María. Yo me aseguraré de que llegues de una manera que haga que todos se giren. Seré tu chofer. Le miré fijamente, mi mente dando vueltas. Era una locura. Era un cliente, un mecánico, un hombre que apenas conocía, pero había un brillo en sus ojos, un desafío, una complicidad. ¿Por qué harías eso?, susurré, apenas audible. Salvador sonrió,
una sonrisa torcida y peligrosa que me hizo dudar y confiar a la vez, porque he tratado con hombres como tu ex marido toda mi vida, y me encanta verlos perder. La noche de la gala, me paré frente a mi armario. Era una vista patética comparada con el vestidor que había dejado en el Paseo de la Castellana. No había filas de Prada de temporada, ni secciones coordinadas por color de cachemira, solo un perchero de ropa de trabajo sensata y unos pocos recipientes de plástico apiñados en la esquina. Carlos había sido meticuloso durante la división de bienes. Se había quedado con las joyas, reliquias familiares, según él, aunque las había comprado para mí pieza a pieza. Se había quedado con los abrigos de piel. Incluso había discutido por los vestidos de diseñador, alegando que se habían comprado con fondos de la empresa para eventos de relaciones públicas. Yo me había ido con 2 maletas de básicos, de ropa que apenas definía quién era. Él quiere que fracase, susurré a la habitación vacía de mi pequeño apartamento en Carabanchel. Él quiere que aparezca con un vestido de cóctel de grandes almacenes para poder presentarme a sus inversores como su desafortunado pasado. Me arrodillé y saqué un recipiente de plástico polvoriento del fondo del armario. Estaba marcado Universidad París 1998. No había abierto esta caja en 20 años, desde que volví de estudiar historia del arte. Carlos odiaba que hablara de mi época en París. Lo encontraba bohemio y poco refinado, una parte de mí que no encajaba con su visión. Él prefería la narrativa de que yo simplemente había existido esperando que él me rescatara, una princesa en apuros sin más aspiraciones. Abrí la tapa. El olor a saquitos de lavanda, viejos y secos, subió a mi nariz, evocando recuerdos de calles adoquinadas y sueños jóvenes. Debajo de una pila de cuadernos de bocetos y viejos billetes de metro, envueltos en papel de seda sin ácido, había una prenda en la que no había pensado en décadas. No era una marca de diseñador que Ana reconocería. Era una pieza vintage que había encontrado en una tienda polvorienta del Rastro cuando tenía 22 años, comprada con dinero que había ahorrado de trabajar de camarera. La saqué. Era un vestido de seda de los años 30, cortado al bies en un tono rojo tan profundo que parecía sangre arterial bajo la tenue luz de mi lámpara. Era sin espalda, sostenido por tirantes de espagueti imposiblemente finos, y se hundía peligrosamente bajo en la parte delantera. Era pura elegancia líquida, audaz, desafiante. Carlos me había prohibido usarlo. Es demasiado agresivo, María. Me había dicho una vez cuando me lo probé para una cena. Te hace parecer hambrienta. Una esposa Ortiz es recatada. Una esposa Ortiz es pastel. Su desaprobación había sido una cadena. Me quité los vaqueros y el suéter. Me metí en la seda. Estaba fría contra mi piel, pesada y fluida. Subí los tirantes. La cremallera silbó mientras la cerraba. Todavía me quedaba. Si acaso, el estrés del último año me había adelgazado, y el vestido se drapeaba sobre mis clavículas y caderas como si lo hubieran vertido sobre mí. Caminé hacia el espejo barato de cuerpo entero, apoyado contra la pared. No parecía una esposa sumisa. No parecía una víctima derrotada. Parecía una sirena saliendo del océano para arrastrar a un marinero a su muerte. No tenía diamantes. Carlos los tenía todos, exhibiéndolos con Ana, así que tomé una decisión. Ninguna joya, ni un solo pendiente. Me recogí el pelo en un moño alto y severo, exponiendo la línea larga y elegante de mi cuello y la mandíbula afilada. Me pinté los labios de un carmesí mate que combinaba perfectamente con la seda. Yo era el arma. El vestido era solo la funda. Mi teléfono zumbó. Estoy abajo. No salgas. Subo a acompañarte.
Salvador. Agarré mi pequeño bolso de mano negro, el único artículo de diseñador que había logrado sacar, y abrí la puerta de mi apartamento. Salvador estaba en el pasillo. La transformación fue sorprendente. El mecánico manchado de grasa había desaparecido. En su lugar, había un hombre con un esmoquín que le quedaba con precisión militar. Era azul medianoche, contrastando bruscamente con sus ojos gris pizarra, que parecían todavía más intensos. Estaba recién afeitado, oliendo a sándalo y lino limpio, un aroma masculino y sofisticado. Parecía peligroso, no de una manera violenta o vulgar, sino como un volcán dormido es peligroso, con una fuerza contenida. Levantó la vista cuando salí al pasillo y por un momento el aire abandonó el espacio. Salvador no dijo, «¡Qué guapa estás!». No dijo, «¡Guau!». Se quedó completamente quieto, sus ojos fijos en mí. Sus ojos recorrieron el dobladillo de la seda carmesí hasta mis hombros expuestos, finalmente bloqueándose en mis ojos. Tragó saliva, un movimiento lento y deliberado de su garganta. «Me equivoqué», dijo Salvador, su voz más áspera de lo habitual. «¿Sobre qué?», pregunté, mi corazón martillando contra mis costillas, una emoción que no identificaba. «Dije que te llevaría para que miraran, pero viéndote ahora, no creo que vayan a sobrevivir». Me ofreció su brazo con un gesto de caballero. «¿Vamos, señora Sterling?». «Señorita Sterling», corregí, tomando su brazo. Era sólido como una roca, me sentía anclada. «Señorita Sterling», corrigió, «vamos a empezar una guerra». Abajo, las luces de la calle de Carabanchel se reflejaban en el pavimento mojado, transformando lo ordinario en un lienzo de brillos. Y allí, en doble fila y ocupando el espacio de dos Honda Civics, estaba la bestia. Era el Rolls-Royce Phantom Preakness. Pero no cualquier Phantom. Era el estilo de carrocería Coupé Pioneer, una obra maestra de puertas redondas de los años 30. Era negro azabache, masivo e intimidante, con curvas que parecían arquitectura Art Deco sobre ruedas. No parecía un coche, parecía una locomotora oscuramente encantadora, un depredador de asfalto. La parrilla cromada brillaba como los dientes de una bestia nocturna. Salvador abrió la puerta trasera, la que se abría hacia atrás, la puerta suicida, exponiendo todo el habitáculo. El interior era de cuero crema y nogal pulido, respirando lujo antiguo. «Este coche», dijo Salvador en voz baja mientras me deslizaba en la parte trasera, «fue construido para un aristócrata ruso que perdió su trono, pero conservó su dignidad». Me pareció apropiado. Cerró la puerta con un golpe sólido y pesado que ahogó por completo el ruido de la ciudad. Me senté en el silencio, el cuero oliendo a historia y a dinero, a un poder sutil y perdurable. Cuando Salvador se deslizó en el asiento del conductor y encendió el motor, éste no rugió, ronroneó. Una vibración subsónica baja que sentí en mi columna vertebral, un temblor de anticipación. «Al Museo del Prado», dijo Salvador, captando mi mirada en el espejo retrovisor. «Tómate tu tiempo, María. Respira. Cuando lleguemos, ya no serás la exmujer. Serás lo único que vean». Su seguridad era contagiosa. Cambio de perspectiva. Salvador. Desde mi posición, a escasos metros de la alfombra roja extendida sobre las escalinatas icónicas del Museo del Prado, el mundo exterior era un concierto caótico de flashes y motores. Las limusinas negras, esos Cadillac Escalades y Lincoln estirados, se arrastraban como una serpiente, descargando a la élite de Madrid, cada figura pulcra y predecible. Los fotógrafos disparaban sin descanso, un efecto
estroboscópico que iluminaba la fina lluvia que caía sobre los asistentes. Dentro del calor sofocante del Rolls Royce, el mundo parecía ralentizarse, volverse un simple fondo borroso. Observaba a través del cristal tintado como personas que conocía, de una forma u otra, desde hacía años, bajaban de sus coches. Allí estaba el comisionado bancario. Allí la editora de una revista de moda. Todos pulcros, seguros, uniformes, clones del éxito y la complacencia. Podría identificarlos sin ver sus rostros, solo por el tipo de traje, el porte. Era un rebaño predecible. Y Carlos, el objetivo, como lo llamábamos en mi equipo, la pieza central de esta operación. Lo distinguía a lo lejos, cerca de la marquesina, rodeado de su séquito. Su chaqueta de terciopelo, demasiado moderna para su edad, me provocaba una leve mueca de desprecio. Y Ana, pegada a su brazo, un despliegue de plumas blancas y diamantes, como una debutante ridícula, una marioneta más en el gran teatro de Carlos. Él miraba el reloj con impaciencia, esperando que María fallara, que no apareciera o que llegara en un taxi amarillo. ¡Qué ingenuo! Estamos a 3 coches, le informé a María por el intercomunicador. Quería que su voz, suave y controlada, fuera un ancla para ella en la burbuja de acero y cuero. Ella respondió con un susurro. Estoy aterrada. Quería decirle que era natural, que sentir miedo no significaba debilidad. Sentía algo parecido, no por mí, sino por la expectativa de su triunfo o su derrota. Le di una orden, suave, pero firme. Míralos, mira a Carlos, ¿lo ves? Su voz se endureció al confirmarlo. Desde aquí se ve tan pequeño, ¿verdad? No era una pregunta retórica. Carlos era pequeño. Sus pretensiones eran ridículas. Su poder, una fachada. Siempre lo fue, solo que nadie se atrevía a decirlo. El Lamborghini dorado y hortera que nos precedía finalmente se movió, revelando el hueco que estábamos esperando. Ha llegado la hora, murmuré. No aceleré el coche bruscamente. Dejé que el Rolls Royce avanzara lentamente, sus enormes guardabarros negros abriendo el aire con una imponente majestuosidad. El tamaño del coche, su silueta vintage, era tan alienígena en ese mar de SUVs modernos que la multitud se quedó en silencio antes incluso de que el coche se detuviera. Apagué el motor. Silencio. Un silencio absoluto que se podía cortar con un cuchillo. Los paparazzi bajaron sus cámaras por un segundo, confundidos. Esto no era un alquiler de celebridades. Esto era dinero con historia, dinero antiguo y poderoso, algo que no gritaba su presencia, que susurraba poder en cada curva de su carrocería. Esperé. 5 segundos, 10. El tiempo se estiró. La tensión exterior creció hasta hacerse palpable. Carlos había dejado de hablar, frunciendo el ceño, tratando de averiguar quién demonios había llegado en un vehículo que valía más que toda su cartera de inversiones. Ana estiraba el cuello. La expresión de su cara era de pura envidia y confusión. La había visto antes, esa mirada. Desesperada por ser la más llamativa, por apropiarse de cualquier atención ajena. Abrí la puerta del conductor y salí. Me abotoné el smoking con un movimiento fluido, perfeccionado. Caminé alrededor de la parte trasera del coche, mi postura impecable, mi rostro una máscara de indiferencia profesional. Ignoré a la prensa, a la masa ávida de imágenes. Ignoré al aparcacoches que intentó acercarse, con los ojos como platos. Llegué a la puerta trasera, la que se abría hacia atrás, la puerta suicida. Puse mi mano en la manilla. Hice una pausa,
levantando la vista hacia Carlos en lo alto de las escaleras. Nuestros ojos se encontraron, mantuvimos la mirada durante un instante, un desafío lanzado a través de 50 metros de alfombra roja. Observa con atención, Carlos, pensé. Estás a punto de ver algo que no podrás olvidar. Tiré de la manilla, la pesada puerta se abrió hacia atrás con un suave siseo, revelando el cavernoso interior iluminado. Primero, la pierna, la piel pálida, el arco afilado del pie, el sencillo tacón de aguja negro golpeando la alfombra roja con un clic deliberado que resonó en el silencio. Luego María se levantó. Mientras salía de la oscuridad del coche hacia las luces intermitentes, el vestido de seda carmesí atrapó el resplandor de los flashes. Onduló como fuego líquido, como un torrente de sangre y pasión. El corte sin espalda expuso su columna, recta y orgullosa, una línea de fuerza y dignidad. Se quedó allí un momento, ajustándose a la luz, a la cacofonía silenciosa. El viento le revolvió un mechón suelto de pelo. El silencio era absoluto. La sonrisa de Ana flaqueó, como una vela al viento. Las plumas de su vestido de repente parecieron ridículas, como un disfraz de carnaval, fuera de lugar. El vaso de champán de Carlos se inclinó peligrosamente en su mano, casi cayéndose al suelo. María no miró a las cámaras. Se giró hacia mí. Incliné ligeramente la cabeza. No una reverencia de sirviente, sino un reconocimiento de compañero, de aliado. «Tendré el motor en marcha, Sir Sterling». «Gracias, Salvador», dijo, su voz resonando en el silencio. Se giró hacia las escaleras y era la reina. Un murmullo estalló entre la prensa, rompiendo el hechizo. «¿Quién es esa?» Es la esposa Ortiz. Dios mío, mira el vestido. ¿Es vintage? ¿Dónde consiguió el coche?» Los flashes estallaron. Una pared cegadora de luz blanca, 10 veces más intensa que la que había recibido Carlos a su llegada. No estaban fotografiando a una esposa descartada. Estaban fotografiando un misterio, una aparición. Una mujer que había sido arrojada a los lobos y que regresaba liderando la manada. María empezó a subir las escaleras. Caminó despacio. No se apresuró hacia Carlos. Le obligó a esperar. Le obligó a verla ascender paso a paso mientras toda la ciudad de Madrid la observaba con él. Volví al Rolls, me senté al volante y respiré hondo. Mi trabajo, la primera parte, estaba hecho. Los negocios siempre son así. La primera impresión, el golpe de efecto. Los flashes seguían explotando. Cuando María finalmente llegó al rellano superior, se detuvo a 2 pies de él. Carlos parecía haber sido golpeado en el pecho. Sus ojos la recorrieron con una mezcla de horror y fascinación. El vestido, la ausencia de joyas, la piel brillante, la confianza aterradora que irradiaba. Buscó las grietas, buscó la pobreza que él le había infligido. No encontró nada más que oro puro, una fuerza inquebrantable. «María», ahogó. Era menos un saludo y más una pregunta sobre la realidad misma, una súplica para que ella fuera la misma que él había dejado. Le ofrecí una sonrisa fría y delgada, una victoria silenciosa. Miré a Ana que se mordía el labio, luego volví a Carlos. «Carlos», le dije, asintiendo con la cabeza, con una suficiencia que me sabía a gloria. «Preciosa organización. Los arreglos florales un poco caóticos, debo decir, pero supongo que es la nueva estética, ¿no?» No esperé una respuesta. Le rodeé, dirigiéndome hacia las grandes puertas del museo. Carlos me agarró el brazo, una violación del contrato social tácito, una intrusión personal que me hizo sentir la vieja rabia. «¿De quién es el coche, María? ¿Con quién te acuestas?», siseó,
su rostro enrojeciendo, su voz una masa de celos y rabia. Bajé la mirada hacia su mano en mi brazo, mirándola fijamente hasta que la soltó, avergonzado, consciente de las miradas. Esa es la diferencia entre nosotros, Carlos, le dije, mi voz lo suficientemente baja para que solo él y Ana pudieran escuchar. Un susurro venenoso. ¿Tú crees que el poder viene de a quién posees o con quién te acuestas? ¡Qué equivocado estás! Me incliné, mi perfume, algo especiado y desconocido para él, llenando sus sentidos. No me acosté con nadie para llegar hasta aquí. Simplemente, por fin recordé quién era antes de conocerte. Me di la vuelta y entré en el gran salón, la cola carmesí de mi vestido siguiéndome como un charco de sangre, dejando a Carlos de pie bajo la lluvia, luciendo muy caro y muy pequeño. Dentro la gala ya había comenzado, pero cuando entré, la sala se transformó. Un silencio casi reverencial. Las conversaciones murieron, las cabezas se giraron. José Prieto, el abogado tiburón, dejó caer su canapé al suelo con un ruido sordo. Tomé una copa de champán de una bandeja que pasaba. Me quedé sola en el centro de la sala bajo el templo de Debod, el corazón de la gala. No tenía marido, no tenía fortuna en el sentido tradicional. Pero mientras los susurros empezaban a circular, tomé un sorbo y saboreé algo que no había probado en 15 años. Victoria. Pero no sabía lo que pasaba afuera. Dentro del Rolls Royce en marcha, Salvador estaba al teléfono. Sí, dijo Salvador en su móvil, observando las puertas del museo, su voz fría y profesional. Está dentro. El objetivo es Carlos Ortiz. Ejecuta la fase 2 de la adquisición. Quiero que sus acciones se desplomen cuando se sirva el postre. Colgó, sus ojos grises entrecerrados. No era solo un mecánico y no era solo un chofer. Carlos Ortiz había hecho muchos enemigos en su camino hacia la cima, pero nunca había hecho un enemigo de la familia Sterling. Y ciertamente nunca había conocido a Salvador Sterling, mi primo lejano, el capitalista de riesgo que había sido exiliado a Londres hace 20 años y acababa de regresar a Madrid para saldar las cuentas familiares. Yo no lo sabía aún, pero no solo estaba entrando en una fiesta, estaba entrando en una toma de control. El templo de Debod, dentro del Museo del Prado, estaba bañado por una suave luz ámbar, proyectando largas sombras antiguas contra las paredes de piedra arenisca. El aire estaba espeso con el aroma a perfume caro, champán rancio y un juicio pesado. Me moví entre la multitud como un fantasma que perseguía su propia vida, ahora con un propósito. Reconocía cada rostro. Allí estaba Elena Vidal, quien había asistido a mi baby shower para el hijo que había perdido años atrás. Allí estaba Julián Soto, el banquero que había manejado las cuentas Ortiz. A mi paso las conversaciones no solo se detenían, se fracturaban en murmullos. Las miradas se clavaban en mi vestido carmesí sin espalda, luego en mi rostro, buscando signos del colapso mental que Carlos les había prometido que estaba sufriendo. María. La voz de Elena Vidal era aguda y frágil, su incomodidad evidente. Se puso delante de mí, bloqueando mi camino cerca de una mesa con ostras frescas, su rostro tenso. No, no esperábamos verte. Carlos dijo que estabas en recuperación. Hice una pausa. Mi agarre en el bolso se tensó lo suficiente como para que mis nudillos se pusieran blancos. Recuperación implica enfermedad, Elena. Simplemente estoy en transición. Claro, por supuesto, balbuceó Elena, sus ojos escaneando mi falta de joyas. Su mente, estoy segura, calculando mi valor o mi falta de él. Es que verte aquí es valiente, muy valiente.
especialmente con Ana dirigiendo la subasta esta noche. El coraje no tiene nada que ver, respondí suavemente, mi voz baja y melódica. Yo construí esta fundación. No necesito permiso para visitar mi propia creación. La rodeé, dejándola aturdida en medio de la multitud, pero el alivio fue efímero. Al otro lado de la sala, Carlos me había vuelto a ver. Se había bebido 2 whiskies más desde la alfombra roja. Lo notaba en su rostro pálido y sudoroso. La humillación de mi llegada lo carcomía, desmantelando su imagen cuidadosamente curada de exmarido benévolo y sufriente. Le susurró algo al jefe de seguridad, ese hombre corpulento llamado Gustavo, y me señaló directamente con su dedo acusador. Gustavo comenzó a moverse entre la multitud hacia mí, una montaña de músculo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me va a echar. Me va a arrastrar fuera de aquí delante de todos. Busqué una salida. Mi aliento se me atascó en la garganta. Estaba sola. La adrenalina de la entrada se estaba desvaneciendo, reemplazada por la fría realidad de que era una dependiente de librería colándose en una fiesta de 1.000 millonarios y que podían expulsarme. Señorita Sterling, dijo Gustavo, entrando en mi espacio personal. Era educado pero firme, su voz sin emociones. El señor Ortiz ha solicitado que se reubique. Hay preocupación de que su presencia esté causando un disturbio. Tengo una invitación, le dije. Mi voz temblaba ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Es un evento privado, señora, interrumpió Gustavo con ese tono molesto que adoptan los que creen tener la autoridad y que usan para ningunear a los demás. Me corrigió, me trató como a una delincuente. El anfitrión se reserva el derecho de admisión. Por favor, no monte una escena. Carlos observaba desde el bar, una sonrisa de suficiencia y satisfacción pegada a su rostro, una expresión que me había atormentado durante años. Me levantó su vaso, un brindis a mi derrota. Jaque mate, parecía decir. Sentí las lágrimas picándome en la parte posterior de los ojos. Este era el final, la humillación definitiva. Quita la mano de ella. La voz no vino de la multitud, vino de la entrada principal del salón. Era una voz que llevaba el peso de un mazo golpeando una mesa, llena de autoridad. Gustavo se giró, con la expresión de su cara de sorpresa. Carlos se congeló, el champán casi se le cae. Salvador entraba en la sala. No llevaba gorra de chofer. Caminaba con la arrogancia casual de un hombre que era dueño de los tablones del suelo bajo sus pies, de un poder inherente. Caminó directamente a través de la multitud que se abría a su paso, ignorando los jadeos de asombro. ¿Quién es usted?, preguntó Gustavo, interponiéndose entre María y Salvador, como un muro. Al personal no se le permite el acceso al salón principal. Carlos se abalanzó, con el rostro púrpura de furia. Es su chofer. Dios mío, María, ¿no tienes vergüenza trayendo a la servidumbre dentro? Se volvió hacia Gustavo. Échalos a los dos fuera ahora. Salvador no miró a Gustavo. Miró a Carlos directamente a los ojos con una frialdad gélida. Se acercó, sobresaliéndole 3 pulgadas, haciendo que Carlos pareciera más pequeño aún. El aire a su alrededor pareció caer 10 grados. No soy la servidumbre, Carlos, dijo Salvador en voz baja, con un tono que helaba la sangre. Metió la mano en el bolsillo interior de su esmoquín y sacó un elegante sobre negro. Lo alzó, una pequeña tarjeta. Soy el donante. Carlos parpadeó, su cerebro incapaz de procesar la información. ¿Qué? La mesa platino, dijo Salvador, con voz aburrida, como si hablara del tiempo. La mesa 1, la donación anónima de 500.000 euros que financió la cena de esta noche. Ese fui yo.
La sala quedó en absoluto silencio. $500,000, una donación que te compraba el estatus de Dios en esta sala, un pasaporte a la élite. ¿Eres un mecánico?, balbuceó Carlos, su cerebro en cortocircuito. Vi tus manos, conducías el coche. Me gustan los coches. Salvador se encogió de hombros, con esa misma indiferencia relajada de la librería. Y me gusta conducir. Me despeja la cabeza antes de hacer adquisiciones. Salvador se volvió hacia mí, sus ojos suavizándose al instante. Me ofreció su brazo, ignorando al atónito guardia de seguridad y al paralizado exmarido. Creo que nuestra mesa está lista, señorita Sterling, justo en primera fila. Le miré, mi mente dando vueltas, una tormenta de preguntas y emociones. ¿Quién eres tú?, grité internamente, pero externamente simplemente tomé su brazo. Era un ancla en la tormenta, la única cosa sólida. Sí, susurré, vamos a sentarnos. Mientras pasaban junto a Carlos, Salvador se detuvo. Se inclinó, su voz una cuchilla de afeitar envuelta en terciopelo. Por cierto, Carlos, deberías revisar tu teléfono. Creo que eres tendencia. La cena fue un borrón de camareros aterrorizados y susurros agresivos. Me senté con Salvador en la mesa 1 en el centro del escenario, el foco de todas las miradas. Era la mesa que solía reservarse para Carlos y su junta directiva, pero el letrero simplemente decía Fideicomiso Sterling. Carlos y Ana habían sido relegados a la mesa 2, a un lado, en la oscuridad. Ana estaba furiosa, apuñalando agresivamente su ensalada con el tenedor. Carlos sudaba profusamente, revisando su teléfono por debajo de la mesa cada 30 segundos, su rostro transfigurado por el pánico. «Come», dijo Salvador suavemente, empujando un plato de lubina hacia mí. «Necesitarás la energía». «Salvador», siseé, inclinándome, la curiosidad me carcomía. «¿Qué está pasando? Tú arreglas motores. Compraste un libro de 40 euros sobre manuales de reparación. ¿Cómo donaste $500,000? Salvador tomó su copa de vino. Miró el líquido rojo intenso agitándolo. «Te dije que estuve fuera mucho tiempo», dijo suavemente. «No dije que estuviera inactivo. Mi padre, tu tío, no me dejó más que deudas. Fui a Londres y construí algo de las cenizas, una firma de capital de riesgo, Chimera Global». Jadeé. Todos conocían a Chimera. Era una firma depredadora conocida por las adquisiciones hostiles de marcas de lujo en quiebra. Eran implacables. Eran los vikingos del mundo corporativo. ¿Tú eres Chimera? Soy el socio mayoritario, corrigió Salvador. Y durante los últimos 6 meses, mientras tú aprendías el inventario de esa librería, yo analizaba el inventario de Ortiz Holdings. Le miré fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La confusión y una punzada de traición me golpearon. Porque necesitabas encontrar tu propia fuerza primero, dijo Salvador, mirándome profundamente a los ojos, una sinceridad que me desarmó. Si te hubiera salvado el primer día, habrías vuelto a ser su víctima. Esta noche te enfrentaste a él por tu cuenta. Ya no eres una víctima, María. Eres una socia. Sus palabras me calaron hondo. Una cuchara tintineó contra un vaso. Carlos estaba en el podio. Parecía pálido, casi transparente, como un fantasma. Su corbata estaba ligeramente torcida. Agarró el soporte del micrófono como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Señoras y señores, la voz de Carlos retumbó, aunque vaciló ligeramente, una grieta en su fachada. Gracias por venir. Esta noche es sobre el legado. Es sobre construir un futuro. Intentó sonreír, pero sus ojos estaban inquietos, esquivando las miradas.
Ortiz Holdings siempre ha sido un pilar de estabilidad. Nosotros valoramos la familia. Un distintivo sonido de ding resonó por la sala. Era un sonido de notificación, luego otro, luego una vibración en la mesa junto a ellos. De repente, una ola de ruido recorrió el salón. No era aplauso, era el sonido de 300 inversores adinerados revisando sus aplicaciones de Bloomberg simultáneamente. Carlos vaciló. Como decía, «Dios mío», susurró una mujer en la mesa 4 en voz alta, el pánico en su voz. «Se está cayendo. Véndelo. Véndelo ahora». Un hombre en la mesa 6 gritó en su teléfono, abandonando todo decoro, todo el esnobismo. Carlos dejó de hablar, su boca abierta en una O. «¿Perdón?» Le miré, confundida. La adrenalina me recorría. Miré a Salvador. Salvador estaba tranquilamente untando un panecillo con mantequilla, imperturbable. «¿Qué está pasando?», susurré, sintiendo cómo el caos se apoderaba de la sala. «La noticia acaba de salir», dijo Salvador casualmente, como si hablara del tiempo. «Acaba de publicarse un informe sobre Ortiz Holdings. Detalla los informes de sostenibilidad falsificados en la cadena de suministro, la deuda oculta en las cuentas offshore y la inminente demanda colectiva de los accionistas». «¿Quién publicó el informe?», pregunté, horrorizada. Mi voz temblaba. No podía creer lo que oía. Salvador dio un mordisco al pan. «Yo lo hice». Sus ojos, fríos y determinados, no dejaron dudas. En el escenario, el teléfono de Carlos sonó ruidosamente, una llamada de muerte. Lo sacó, vio la pantalla y su rostro se puso gris. Era la junta directiva. «Yo... yo tengo que...», balbuceó Carlos en el micrófono. El sudor le corría por la frente. «Parece que hay un problema técnico». «No es técnico, Carlos». Un hombre se levantó cerca de la parte trasera. Era José Prieto, su propio abogado, su tiburón personal, ahora convertido en un depredador de su propia sangre. «Las acciones han bajado un 40% en 10 minutos. Estamos desangrándonos». Estalló el caos. Los camareros fueron empujados a un lado, mientras los banqueros corrían hacia las salidas para hacer llamadas de emergencia. La gala se estaba disolviendo en un pánico bursátil. La elegancia se desmoronaba en la avaricia. Salvador se limpió la boca con una servilleta de lino. Se levantó, se abotonó la chaqueta. No usó un micrófono. No lo necesitaba. Proyectó su voz con la autoridad de un verdugo que dictaba sentencia. «¡Carlos!», gritó Salvador. La sala se congeló. Carlos miró desde el escenario, sus ojos salvajes por el pánico, como un animal acorralado. «Buscas un salvavidas», gritó Salvador, caminando lentamente hacia el escenario, cada paso resonando en el silencio repentino. «Pero ningún banco de esta ciudad te tocará ahora. Tus activos están congelados, tu liquidez se ha ido, eres efectivamente insolvente». Salvador se detuvo al pie de las escaleras. «Sin embargo», continuó Salvador, metiendo la mano en el bolsillo y sacando un documento doblado, «hay una oferta sobre la mesa, una compra». Carlos le miró fijamente. «¿Quién? ¿Quién eres tú?». Su voz era un hilo. Salvador subió el primer escalón. «Represento al fideicomiso Sterling. Estamos preparados para comprar la participación mayoritaria de Ortiz Holdings al precio actual de mercado». Hizo una pausa, revisando su reloj, que es aproximadamente 3 euros por acción. Me levanté. La realización me golpeó como un rayo. Una verdad abrumadora. El fideicomiso Sterling. Salvador no solo estaba destruyendo a Carlos, estaba comprando la empresa de vuelta. Y la estaba poniendo a mi nombre. Mi nombre. «¡No puedes hacer esto!»,
gritó Carlos. El sudor le corría por la cara, el pánico transformándolo. Esta es mi empresa. Yo la construí. No, dijo Salvador con frialdad, subiendo el último escalón para pararse junto al hombre aterrorizado. Te casaste con el capital que construyó esto, y luego descartaste a la mujer que te lo dio. Salvador se volvió hacia la multitud. Me señaló que estaba de pie sola en el centro de la sala, un faro rojo en un mar de trajes negros. Estoy adquiriendo esta empresa, anunció Salvador a la sala, con una voz que no admitía réplica. Pero no la dirigiré yo. Yo solo soy el capital. El puesto de CEO volverá a la persona que realmente entiende el alma de esta fundación. A María Sterling, miró a Carlos. Firma los papeles, Carlos, o irás a prisión por fraude. Esas son tus opciones. Carlos miró a Ana. Ana ya se había ido. Se había escabullido por la puerta lateral en el momento en que las acciones se desplomaron. Derrotado, roto y completamente solo, Carlos tomó el bolígrafo que Salvador le ofreció. Le vi firmar su imperio en el podio de su propia vanidad. Sentí una mano en mi hombro. Me di la vuelta. Era doña Elena de la librería, que de alguna manera se había colado por delante de la seguridad, vestida con su mejor ropa de domingo, con una sonrisa radiante. Te lo dije, susurró doña Elena, sus ojos brillando con picardía y orgullo. Nunca fuiste solo una dependienta, cariño. Salvador bajó las escaleras, con el contrato firmado en la mano. Caminó directamente hacia mí. La sala observaba, sin aliento, aterrorizada o impactada. Me extendió el contrato. El coche está esperando, señorita Sterling, dijo Salvador, una sombra de sonrisa asomando en sus labios, casi imperceptible. Y mañana por la mañana tienes una reunión de la Junta. Sugiero que te llevemos a casa para que puedas descansar. Tomé el papel. Era pesado. Pesaba tanto como 15 años de dolor. Y así, sin más, el peso había desaparecido. Un alivio inmenso me invadió. El sol de la mañana sobre Madrid era afilado e implacable. No ofrecía la suave bruma de la gala de la noche anterior. Lo exponía todo con una luz cruda. A las 8:45 de la mañana, Carlos Ortiz estaba en el vestíbulo del edificio que aún llevaba su nombre en letras cromadas sobre las puertas giratorias. Llevaba el mismo esmoquín de la noche anterior, ahora arrugado y oliendo a whisky rancio, un patético vestigio de su antiguo poder. No había ido a casa, al ático, porque su tarjeta de acceso biométrica no había funcionado. No había ido a un hotel porque sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas en los hoteles de 5 estrellas. Caminó hacia el banco de ascensores, con la cabeza gacha, esperando colarse en su oficina y rescatar cualquier activo líquido que hubiera escondido en la caja fuerte. Una esperanza vana. Señor, deténgase ahí. Carlos se congeló. Era Gustavo, el jefe de seguridad, el mismo hombre al que Carlos había ordenado echar a María solo 12 horas antes. Gustavo, dijo Carlos, tratando de recuperar su antigua autoridad, su voz quebrada. Necesito ir al piso 55. Mi tarjeta de acceso está fallando. Gustavo estaba con los brazos cruzados, flanqueado por otros 2 guardias. No parecía intimidado, parecía cansado, con una paciencia que se había agotado. Su pase no está fallando, señor Ortiz. Ha sido desactivado según la directriz del nuevo accionista mayoritario. «Soy el fundador de esta empresa», gritó Carlos, su voz quebrándose en un lamento patético. El vestíbulo, lleno de empleados que se apresuraban a trabajar, se quedó en silencio, mirándolo con una mezcla de lástima y regocijo. La gente miraba, susurraban,
Levantaban sus teléfonos para grabar al gran Carlos Ortiz, gritando en smoking a la luz de la mañana. Usted era el fundador, dijo una voz detrás de él. Ahora es un pasivo. Carlos se giró, su cabeza un torbellino. Las puertas giratorias se detuvieron. La que entraba no era Salvador. Era yo. Llevaba un traje blanco impecablemente cortado, del color de una página en blanco, de un nuevo comienzo. Mi cabello estaba suelto, ondulado, cayéndome sobre los hombros con una naturalidad que antes no me permitía. No parecía la mujer que había firmado los papeles del divorcio entre lágrimas en este mismo edificio. Parecía que el edificio le pertenecía, porque así era. Salvador caminaba un paso detrás de mí, con su mono de mecánico de nuevo, llevando un casco, volviendo a su papel de chofer, sin ningún tipo de ego. Él no tenía interés en las salas de juntas. Había hecho su trabajo. Me detuve frente a Carlos. No parecía enfadada, no parecía vengativa, aunque tenía motivos. Lo miré con la suave curiosidad que se podría tener por un extraño, por algo que ya no me afectaba. María, Carlos jadeó, dando un paso hacia mí, con los ojos llenos de súplica. Bella, por favor, tienes que detener esto. Me han bloqueado las cuentas. Ana se llevó las jodas y se fue esta mañana. No tengo nada, no tengo a dónde ir. Me tendió la mano, su rostro arrugado por la desesperación. Estuvimos casados 15 años. ¿Eso no significa nada? Miré su mano, la mano que me había despedido con un garabato, la mano que había firmado mi seguridad sin pensarlo 2 veces, sin una pizca de remordimiento. Significa que sé exactamente quién eres, Carlos, le dije suavemente, mi voz llena de una autoridad que nunca antes había tenido. Eres un hombre que solo ama los reflejos de sí mismo, y ahora mismo no te queda ningún espejo. Le hice una señal a Gustavo. Señor Gustavo, por favor, acompañe al señor Ortiz fuera de las instalaciones. Está interrumpiendo el negocio. María, gritó Carlos mientras Gustavo le agarraba el brazo. No puedes hacer esto. Eres una dependienta. No eres nada sin mí. No me inmuté. No sentí nada. Me incliné cerca para que solo él pudiera escuchar el último clavo en el ataúd, la puntilla final. Tienes razón, Carlos. Yo era una dependienta y estamos contratando en la sala de correo. Si rellenas una solicitud, te daré una buena referencia, pero tendrás que empezar desde abajo, como yo. Me enderecé y pasé junto a él hacia los ascensores. El personal se abrió como el mar rojo, no por miedo, sino por respeto. Ya no miraban a Carlos, miraban a su nueva CEO. Salvador permaneció en el vestíbulo por un momento, viendo cómo arrastraban a Carlos por las puertas hasta el implacable pavimento de la calle Serrano. Se acercó al mostrador de recepción, donde una joven recepcionista aterrorizada observaba. Salvador dejó una sola tarjeta de presentación sobre el mostrador. Si vuelve, dijo Salvador, sus ojos grises fríos como el hielo. Llámame, yo traeré el coche. Se dio la vuelta y salió hacia su Rolls Royce, esperando en la acera. No se quedaría para la reunión de la junta. Su trabajo estaba hecho. Él había restaurado el motor. Ahora dependía de mí, María, de mí, conducirlo. Arriba, en el piso 55, entré en la oficina que solía ser de Carlos. Olía a su colonia cara, un fantasma persistente. Caminé hacia la ventana y la abrí de golpe. El viento entró, caótico y fresco, barriendo los papeles del escritorio. Respiré hondo, llenándome de ese aire nuevo. Levanté el teléfono de la mesa de caoba. Soy María Sterling, le dije a mi asistente. Consígueme a mantenimiento. Quiero esta oficina despejada para el mediodía.
y envíe un cheque a la librería La Página Dorada en el barrio de las Letras. Dígale a doña Elena que su socia está lista para comprar el edificio. Colgué y miré la ciudad, sintiendo el pulso de Madrid bajo mis pies. Carlos había pensado que el divorcio era mi final. No se había dado cuenta de que, en una historia escrita por una mujer fuerte, un divorcio no es una tragedia, es un giro argumental, una oportunidad de renacer. Y el chofer, Salvador, no solo abrió la puerta, me ayudó a cerrar el libro del pasado para siempre. Fue complicado, ¿sabes? A veces todavía me despierto con un sobresalto, preguntándome si todo esto es real, si la libertad es tan pesada como la carga que antes llevaba, si el peso de la responsabilidad es igual al del control. No fue un felices para siempre de cuento, pero es mío. Lo que aprendí, lo que construí, lo que perdí y recuperé, es una parte de mí, de esta María que apenas reconozco a veces en el espejo, pero que me gusta. Es confuso, emocionante y a veces aterrador. ¿Creéis que, al final, todo mereció la pena?